Julio Verne o H.G. Wells, ¿quién crees que fue el padre de la ciencia ficción? Mauricio, ninguno de los dos. La ciencia ficción no tiene padre, tiene madre, se llama Mary Shelley. Mary Shelley es la primera persona, profesional de la literatura que toma un hecho científico que es el galvanismo, los movimientos espásticos que se provocan en una pierna de rana muerta con la electricidad, y los experimentos que se hacen alrededor de ese descubrimiento de Galvani, y los aplica a una creación literaria donde especula sobre las posibles consecuencias de ese descubrimiento científico. Esto lo argumentó maravillosamente Isaac Asimov, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. La ciencia ficción tiene una madre, es Mary Shelley, punto. Luego vienen H.G. Wells, que es mucho más especulativo, Julio Verne, que es mucho más estricto científicamente, es más de ciencia ficción dura, por cuanto que siempre se asesoró. Luego la gente, yo me acuerdo cuando fuimos a la Luna, cuando el hombre fue a la Luna, Estados Unidos fue a la Luna, había gente que se asombraba de la precisión de muchos de los cálculos de Julio Verne en el libro de la Tierra a la Luna. Y lo que se descubría era que se había asesorado con físicos y sin embargo se había equivocado al usar un cañón para disparar a sus viajeros a la Luna. La aceleración súbita de un cañonazo hubiera convertido en picadillo, en tortilla, en la parte inferior de la cápsula espacial, de la bala de cañón con la que los disparaban. Y el que se da cuenta de esto, por cierto, es Konstantin Tsiolkovsky, que calcula que al momento del cañonazo lo que tienes ahí es hamburguesa de los tres integrantes y el perro. Creo que llevaban un perro, de los tripulantes y el perro. Y entonces Tsiolkovsky calcula, es el cálculo, se llama la fórmula del cohete. Tsiolkovsky calcula cuáles deben ser las aceleraciones que pueda resistir un ser humano y a qué velocidad se debe llegar para poder salir de la Tierra, la velocidad de escape, etcétera, etcétera. Y eso todavía, esa fórmula de Tsiolkovsky todavía se usa en los cohetes que lanzan a la gente al espacio, como ayer lanzaron al comandante Kirk, al comandante James T. Kirk, en la persona, por supuesto, del actor que lo interpreta. Fue muy emocionante verlo regresar. Además, un hombre de 90 años, que es en la actualidad William Shatner, y a los 90 años se convirtió en la persona más mayor en viajar al espacio. Lo cual quiere decir que yo todavía tengo 24 años para poder un día ir al espacio.